Hay una hipótesis que anda circulando en los centros académicos, sobre todo en América Latina, más proclives a ver con menos recelo a Rusia, que dicen, si Alemania y Rusia están en buenos términos y consolidaran un comercio, a Europa le va bien. Si Alemania y Rusia se colapsa su relación, detienen esa consolidación comercial, a Europa no le va a ir bien. De ahí el interés de Estados Unidos en separar y generar esa ruptura. ¿Cierto, falso y por qué? Jesús, porque todo esto viene de muy atrás, no tiene que ver ni con la guerra de Ucrania, en Ucrania, mejor dicho, que no es de ahora, es desde el 2014, pero es mucho, mucho antes, desde los años 2000. Es decir, se hablaba del fin de la globalización y muchos analistas lo comentaban, incluso en el 11 de septiembre del 2001 se habló de enterrar la liberalización planetaria. Tras la crisis del 2007-2008 se habló de reformar el capitalismo. Durante la crisis del euro en el 2012, todo esto tiene que ver con la estructura del capital transnacional y de la clase llamada capitalista transnacional, fundamentalmente la anglosajona, que si bien le sirvió el modelo de globalización neoliberal durante los años finales de los 80, 90, 2000, en lo que era el offshoring, ahora están buscando un nuevo modelo que se podría definir como friendshoring. El friendshoring es acuñado, curiosamente, por Janet Yellen, secretaria de Estado, fue acuñado, y es solamente hacer nuevos bloques, nuevos mercados con los países y los gobiernos que son amigos, es decir, que son vasallos, que son afines, para evitar el crecimiento de rivales reales, porque la globalización neoliberal nunca ha creído ni en el mito del libre mercado ni en la competencia perfecta, el otro mito. Por lo tanto, cuando se han beneficiado de esa globalización de los años 80-90, no solo la clase capitalista transnacional de los países anglosajones, sino que ha beneficiado al crecimiento de China como potencia y a un desarrollo autónomo, entre comillas, de la Rusia post-Yeltsin con Putin, eso hace que quieran cambiar del modelo del offshoring a un modelo de friendshoring. Y la excusa perfecta es hacerlo fraccionando en bloques lo que era antes el modelo neoliberal de globalización. La Organización Mundial del Comercio, ante esto, dice que un mundo dividido en bloques, el PIB se reduciría un 5% como mínimo, restringiendo la competencia, otra contradicción más de los llamados neoliberales, incrementando, por lo tanto, la carestía, las hambrunas, la pobreza. Todo esto, además, reforzado con declaraciones de las tres jinetas del apocalipsis, que son Kristalina Georgieva, por el Fondo Monetario Internacional, cuando dice que en el 2026 un 6% de la economía mundial estará todavía por debajo de los niveles post-pandemia, largo nos fían esta pobreza y carestía. Janet Yellen, que dijo el 13 de abril del 2022 y lo repitió el 19 de julio del 2022 en visita a Corea del Sur, a friendshoring, a país amigo, que Rusia ha instrumentalizado con eficacia la integración económica y, por consiguiente, y ya lo decía en abril, hay que aislarla. No podemos permitir que países, dice Janet Yellen, como la República Popular China, usen su posición en el mercado de materias primas, de tecnologías, de manufacturas, clave para perturbar nuestra economía o ejercer una influencia geopolítica indeseable. Por lo tanto, esta persona, Kristalina Georgieva, Janet Yellen y Christine Lagarde, que también es afín en una conferencia en Washington a estos criterios de cambiar del offshoring al friendshoring, en la conferencia de Washington dijo que cuando cambian las circunstancias geopolíticas y cuando países con objetivos estratégicos distintos a los nuestros se transforman en socios comerciales peligrosos, hay que cercarles y hay que atacarles de todas las formas posibles. Por lo tanto, estamos asistiendo a una reestructuración del modelo de globalización neoliberal
de lo que antes era, he dicho, el modelo abierto, entre comillas, de offshoring, de capitales y de inversiones libres, independientemente de las ideologías, y ahora pareciera que en la economía neoliberal sí tienen en cuenta los valores y las ideologías. Otra falsa pantalla. Lo único que tienen en cuenta es el riesgo de menor ganancia que tiene la clase capitalista transnacional anglosajona. Ezequiel, la misma pregunta o el mismo cuestionamiento desde tu perspectiva, si esta cercanía de Rusia y Alemania le convenía económicamente a Europa y si la separación termina por caerle mal a Europa, pero además quiero agregar otra variable a ese asunto y está generando que caigan gobiernos supuestamente progresistas en Europa y estamos viendo la emergencia de ultranacionalistas. Lo vemos en Suecia, lo vemos actualmente pues en Italia, llega Giorgia Meloni y a mí me parece que Liz Truss es todavía un poco más a la derecha, si se puede eso, o por lo menos en el mismo nivel, tanto de derecha como de idiotez de Boris Johnson. Y lo vemos en Polonia y lo vemos en Bulgaria y también en Dinamarca, que han obligado a la primera ministra a que adelante elecciones para el 30 de noviembre y parece que la opción que está en este momento con mayores niveles de popularidad, pues es ultranacionalista. Y el tema con estos es que algunos, la mitad de ellos odian a Rusia y la otra mitad quieren estar en buenos términos con Rusia. Entonces se lograría el efecto contrario. ¿Cómo ves eso? ¿O estoy, digamos, medio divagando un poco? No, en absoluto, Jesús. Yo siempre recuerdo la declaración del gerente general de BASF, BASF, la empresa química más grande del mundo, alemana, quien consultado respecto a la situación en Ucrania, él respondió que el éxito de Alemania en el marco de la globalización como uno de los países con las mayores exportaciones de productos industriales del mundo, bueno, ese éxito había respondido, por un lado, a la innovación de la industria alemana, cierta, pero por otro lado, había respondido al gas bueno, barato y confiable de Rusia, a una fuente energética confiable. Recordemos que Alemania había realizado una apuesta muy fuerte por el gas como energía de transición de las energías fósiles tradicionales, el petróleo, el carbón, muy utilizado en Alemania durante el siglo XX, e incluso de la energía atómica, de la energía producida por las centrales atómicas, debido a que, bueno, Alemania por su historia, por el Partido de los Verdes, rechaza la energía atómica, a diferencia de Francia, donde sí generan la gran mayoría de la electricidad con centrales nucleares. Bueno, en esa transición hacia energías renovables, prevista para después del año 2030, aparecía el gas como una energía de transición, porque el gas, si bien representa una energía fósil, genera muchísimo menos dióxido de carbono y por ende menos efecto invernadero, ¿sí? Bueno, esa es la situación. El gas ruso representaba una excelente noticia para Alemania, un beneficio muy grande. También representaba para Rusia un beneficio muy grande. Habían generado una situación de win-win, de ganar-ganar, pero claro, Estados Unidos desde hace mucho tiempo rechazó, rechaza y rechazará esta relación. Claro que mientras la rechazaba, cuando Estados Unidos realizaba importaciones de otros países considerados por Estados Unidos enemigos, realizaba importaciones de petróleo de Arabia Saudita, de Irán. Bueno, en ese caso, por ese entonces, el planteo de Estados Unidos a Europa, no establezcan relaciones comerciales o energéticas con Rusia, bueno, aparecía relativamente ellos mismos estaban en esas relaciones. Pero a partir de 2014, 2015, con la introducción del fracking en Estados Unidos abandona la condición de importador neto de energía y comienza a realizar exportaciones de gas y de petróleo. Entonces aparece con las manos libres para acometer esta alianza entre
Europa y Rusia, en particular entre Alemania y Rusia, y así genera muchísima presión en contra del gasoducto Nord Stream 2, construido a pesar de esa presión por el tesón de Merkel en esta relación, pero claro, después con el cambio de gobierno y el inicio de la guerra, Scholz determina que no va a convalidar la puesta en funcionamiento de este gasoducto, construido, terminado, pero nunca, sin canalizar gas, nunca inaugurado verdaderamente. Y bueno, incluso Biden realizó amenazas respecto a este gasoducto y a todas las luces aparece que el sabotaje fue perpetrado por Estados Unidos o por Polonia o por Ucrania, quizás tal vez, pero técnicamente aparece más complicada la cuestión. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos aparece como ganador económico a través de la venta del gas no recibido de Rusia, no recibido en Europa, de Rusia. Bueno, ¿quién comercializa, quién realiza esa exportación de gas ahora? Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas desaparece con este sabotaje la posibilidad de una negociación entre Alemania, dentro de la Unión Europea, uno de los países con una postura intermedia respecto a la guerra. Recordemos que los países de Europa del Este llaman a un enfrentamiento directo de la OTAN contra Rusia, con el uso de armas nucleares y demás, directamente. Frente a este contexto, la postura de Alemania parece intermedia, además Alemania parece mucho más afectada por esta cuestión energética. Bueno, con la voladura de estos gasoductos, el gas, la opción de una alianza directa desaparece. ¿Qué otros gasoductos aparecen como posibles vías de envío de gas ruso en el futuro hacia Alemania? Bueno, gasoductos recorriendo Polonia o recorriendo Ucrania, justamente las partes más duras en el conflicto. Entonces, ese es el juego de estrategias y contraestrategias de intereses, en el cual evidentemente Alemania y Europa no está motorizando una política acorde a sus propios intereses. Eso es lo más loco de todo. La política de Estados Unidos, más allá de lo reprochable de sus ataques y de su política imperialista, dentro de la lógica de los estrategas estadounidenses, responde a un objetivo. La de Europa no. Los líderes europeos aparecen desconcertados, aparecen perdidos en esta situación y realizan improvisaciones, declaraciones bravuconas, simplemente en una situación de desconcierto total y absoluto. Sobre todo lo último, ¿no? Lo hemos visto mucho con von der Leyen y con Borrell.